Estos días yo he sido como sorprendido en el hecho de que me he dado cuenta del fallecimiento de grandes hombres de Dios. Uno de ellos, el hermano Jimmy Swaggart. Él cantaba estos dos coros que hoy acabo de cantar con ustedes. Hasta los grabó en su piano y a través de la década del 70, del 80, yo escuchaba, el 90, escuchaba esa música. Pero estos días también aquí en California falleció otro pastor muy reconocido, John MacArthur. Por cierto, hay una Biblia con sus notas, queda para la historia. John MacArthur, un pastor maestro, un siervo de Dios que Dios lo usó también con la exposición de la palabra de Dios, un maestro de universidades, de institutos bíblicos. Pero ayer falleció otra persona que no es muy conocida en el ámbito evangélico en América Latina, pero sí es conocido como un filósofo cristiano. Es chileno, Don Gastón. Llegó a nuestro país y fue entrevistado por los medios de comunicación más importantes de nuestro país. Y yo fui impactado por la vida de él, un maestro también universitario, una persona que tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús, porque a pesar de ser un ideólogo, no en política, sino que como en la filosofía de la vida, pero él puso en alto el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y él siempre que exponía sus enseñanzas a sus estudiantes, aún en las grandes universidades donde se libran las diferentes corrientes del saber, él ponía siempre en alto el nombre de Jesús y hacía mención a que el ser humano necesita tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Me llamó la atención porque Don Gastón ayer pronunció, o él había pronunciado unas palabras, y él dijo, se le hizo una pregunta: ¿cómo quisieras, porque ya es una persona de más de 90 años, cómo quisiera usted morir? Y él, ante esos medios internacionales de comunicación, dijo: yo tengo paz con Dios porque tengo a Jesús en mi corazón. Pero dijo, pero si se me diera la oportunidad de morir leyendo un libro, yo muriera leyendo el capítulo 5 de San Mateo, dijo él. Oiga, el capítulo 5 de San Mateo. Voy a compartirlo con ustedes en esta oportunidad. Y él fue como una persona que amó a Jesús con todo su corazón y pasó por esta etapa de la situación de la vida. Pero a mí me llamó la atención lo que él escribe, y dice que esta generación, nosotros hermanos somos ya la generación de lo tecnológico. Nosotros somos una generación que hemos visto ya lo sorprendente. Por ejemplo, si lo que nos acabamos de dar cuenta de que Estados Unidos tiene unos aviones que ni Rusia los detecta. Estados Unidos tiene una capacidad logística de guerra que nadie lo tiene. Yo creo que de seguro debe de tener hasta platillos voladores. Y la gente no lo sabe, porque nosotros no sabemos, porque nadie dice la verdad, nadie quiere decir. Pero después de atacar en Irak fue, ¿verdad? En Irán, aquellos reactores nucleares, todos se han quedado callados, no han dicho nada.
Hablaban de que iban a responder. Se quedó callado todo el mundo. Quieto China, quieto Rusia, los países musulmanes quietos. Israel tiene algo que ver en todo esto. Yo no sé si Israel será el jefe de Estados Unidos, pero la cosa es que vivimos el tiempo de la tecnología y la tecnología ha avanzado y vivimos en un tiempo de nuevos horizontes, de nuevas experiencias. Pero este filósofo cristiano dice que a pesar de todo, que aunque nos toca vivir en un tiempo de tanto, la humanidad se está degradando. Ese es el problema, que a pesar de que vamos en avanzada, la gente no quiere tomar en cuenta a Dios. Y los valores espirituales, bíblicos, cristianos, están poniéndose en tela de duda. Y por eso es que la iglesia del Señor debe de seguir fundamentando esos pilares de fe en el Señor. Y él dijo estas palabras: a esta generación lo que le hace falta es virtud, le hace falta sabiduría, le hace falta sentido común. Y utilizó una palabra: trascendencia. En el ámbito de la razón, trascendencia es como pensar en el más allá. Por lo general, esta generación piensa solamente en el hoy, en el aquí, en el responder a la necesidad de hoy. Pero sepan, hay que saber todos, que el ser humano tiene un alma que salvar. No todo termina con la muerte. El ser humano debe trascender en el sentido de que debe de pensar en el más allá. En el más allá. Hacia donde Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Algunos dicen que las personas que tienen hoy capacidad ya tienen su búnker. Ya tienen sus lugares donde van a pasar la gran tribulación, donde van a pasar protegidos la tercera guerra mundial. Pero ya la Biblia lo dijo: si te remontares a las estrellas, de ahí te voy a bajar. Y si bajases a lo más profundo de la mar, de ahí te voy a sacar. Un lenguaje salvadoreño. De tal manera que el ser humano, delante de Dios, no podemos nosotros escondernos. No podemos. Y aquí la porción que me ocupa hoy, Jesús está hablando acerca de aquellos que toman en cuenta a Dios. Y concluye el sermón de la montaña con esta frase que les he leído hoy. Porque Jesús dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero oiga lo que dice: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Quiere decir que, como que el Señor está diciendo: vamos a sufrir, vamos a pasar por situación. No es fácil esto, hermanos. No es fácil, pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Hablando acerca de ese galardón tan grande que tenemos en los cielos, me introduzco mencionándoles que este capítulo 4 y capítulo 5 de Mateo nos presentan el inicio del ministerio de nuestro bendito Señor. Nuestro Señor, hermanos, dice la palabra de Dios que oyó que Juan estaba preso. Habían tomado preso a Juan el Bautista. Y entonces Jesús
siendo un joven de 30 años. Recordemos que el Señor inició su ministerio y esto es el inicio de su ministerio. Está jovencito. Él está en una edad como que dijéramos ahora 18 años, 19 años. Qué bonito es ver a esos jóvenes preciosos en las iglesias, dispuestos a servir al Señor. Que le dicen al pastor: pastor, estoy a la orden. En lo que el Señor me ponga, yo puedo servir. Hoy estuvieron hablando de un joven que se bautizó, del hermanito Oscar, que bueno, los dos jóvenes son muy serviciales. Están en la edad de la juventud. Que Dios los guarde, que sigan en ese sentido. Y Jesús estaba jovencito, acababa de ser bautizado por Juan el Bautista. Y ahora Él está iniciando su ministerio. Y este capítulo 4, a partir del versículo 12, nos está narrando que Jesús se dio cuenta, le avisaron o le dijeron: Juan el Bautista está preso. Entonces Él volvió a Galilea. Y dice que dejando a Nazaret vino y habitó Jesús en Capernaum. Capernaum, una ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Y por cierto, el profeta Isaías había visto este acontecimiento, hermanos. Fíjense que Isaías, 700 años antes, vio, o Dios se lo reveló, de que Jesús, el Hijo de Dios, vendría en el inicio de su ministerio a estas tierras, a la tierra de Zabulón y de Neftalí. Porque Isaías escribe esta palabra cuando dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aleluya. Amados hermanos, hasta hoy podemos decir: la luz del Evangelio está resplandeciendo en todo este mundo. Aleluya. Y donde quiera que haya una iglesia del Señor, donde quiera que esté la iglesia del Señor, luz está resplandeciendo, hay oportunidad. Pero dice la palabra que desde entonces comenzó Jesús a predicar. Y Él decía en su mensaje original diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y comenzó a ver que las multitudes lo seguían, porque el Señor predicaba la palabra, sanaba a los enfermos, el Señor operaba milagros, de tal manera que la gente comenzó a creer en Él y vieron en Él una persona que podía satisfacer también sus necesidades, pero sobre todo su necesidad espiritual. Usted y yo, hermanos, hemos comprendido que la primer necesidad que Dios a través de Jesucristo en nuestras vidas satisface es la necesidad espiritual. Aleluya. Porque la necesidad espiritual, necesitamos tener paz con Dios, comunión con Dios. Necesitamos estar en paz con Dios para poder estar en paz con nuestros semejantes. Y partiendo de ahí, el Señor comenzó a llamar a sus discípulos. Y si usted se fija, el versículo número 18 dice que andando Jesús por el mar de Galilea, estoy en Mateo 4:18, dice que vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. ¿Qué hacían estos dos, Simón, Pedro y Andrés? Dice que ellos echaban las redes. Ellos eran pescadores. Y Andrés, su hermano, y Pedro vieron a ese joven predicador. Todavía no era conocido mucho por ellos. A lo mejor ya habían hablado de él. Pero vieron a aquel joven apuesto. Es que Jesús, hermanos, Jesús es bello, Él es hermoso. Jesús es maravilloso, aleluya. Y yo veo que Pedro y Juan lo han de haber visto,
Y él se les acerca a ese joven. El joven Jesús se les acerca. Y entonces el Señor Jesús les pronuncia una palabra a ellos de desafío. Y el versículo 19 dice que Jesús le dice a Pedro y a Juan: venid en pos de mí. A Pedro y a Andrés: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esa frase o esa palabra que Jesús le hace a sus discípulos, a estas personas, fue un desafío, porque todavía no eran sus discípulos. El Señor está como acercándose a ellos, y luego de un saludo, de una conversación, les lanza el desafío y les dice: vengan conmigo, vengan en pos de mí, y los voy a hacer que ustedes sean pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Y dice que pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, también pescadores, en la barca con Zebedeo, su padre. Ellos remendaban las redes. Los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué dice? Le siguieron. Ahora, la fama de Jesús comenzó a crecer. Y cuando entramos a este capítulo 5 de Mateo, el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu de Dios, pronuncia cómo es eso de que ya mucha gente venía tras del Señor. Porque dice el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, a estos que había llamado. Vinieron a él. Me imagino que vieron ese grupito de personas reunidos con su maestro, con Jesús. Queridos hermanos, es bíblico que se sigan desarrollando los grupos pequeños de estudio bíblico. Es necesario que, así como asistimos a la congregación, a la iglesia, al templo, en mayor cantidad de personas, es bueno que también se pueda tener pequeños grupos. Puede ser el culto familiar en el hogar. Cada papá puede ser un sacerdote de hogar, uno que enseña la palabra de Dios en el hogar. Puede ser que un hermano líder de una iglesia, al conocer de creyentes cercanos, pueda reunirlos para dar palabra de Dios. Posiblemente no con el propósito de establecer congregación, no, sino que animar, enseñar, instruir en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Este próximo sábado, allá en San Salvador, yo iniciaré un grupo con 15 personas, un pequeño grupo, y les doy 1 hora semanal, un estudio bíblico permanente. Y lo he hecho ya por más de 30 años. Y esas personas llegan a hacerse amigos, a gozar el compañerismo, llegan a estar en las buenas y en las malas. En la iglesia, cuando me toca atender un funeral, esos grupitos compactos de estudios bíblicos que tuvieron ahí en esas casas son los primeros que llegan a atender o a estar acompañando a los que están pasando el dolor, porque se hace una hermandad. Y Jesús con sus 12 discípulos hicieron una hermandad, estuvieron juntos. Por eso, hermanos, qué bonito lo que dice el salmista: miren cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Esa unidad, esa armonía. Y entonces dice que sentándose vinieron a él sus discípulos. Pero ahí, abriendo su boca,
Jesús les enseñaba diciendo. Habría que revisar si en este grupo de la bienaventuranza, el Sermón del Monte, estaban solamente los discípulos de Jesús, los 12, o de pronto fueron llegando los demás, pero se le hizo una multitud. Y lo que el Señor les enseñó es algo fundamental para la vida cristiana hoy, 2000 años después. Esto no ha pasado de moda, queridos hermanos. Lo que conocemos hoy como el Sermón del Monte o las bienaventuranzas sigue siendo una realidad en la vida del creyente. Sigue siendo una necesidad para la humanidad. Sigue siendo un mensaje vivo para nosotros. ¿Y qué es lo que el Señor dice en el Sermón del Monte? Le pregunté a un joven, ¿cuándo fue la última vez que escuchó un mensaje sobre el Sermón del Monte? Ya tengo días, me dijo. Y me dijo, sería bueno volver a escucharlo. ¿Cuántos están preparados para volver a recibirlo? Amén. Miren lo que dice Jesús a sus discípulos, hablando acerca de la gran promesa, el galardón que tenemos en el cielo, porque llama a estos bienaventurados. La palabra bienaventurados es felices, dichosos. Alguien decía 3 veces felices. Los bienaventurados son aquellas personas que se deleitan en Dios a pesar de la situación. Es que todos hermanos pasamos en la vida por experiencias. Que hay momentos cuando yo digo, quizás Dios de todas maneras, Él nos hace pasar por algunas situaciones que aunque nosotros no quisiéramos pasar, o que pudiéramos decir, o que dijéramos, no lo merezco pasar porque estoy en esto. ¿Porque creen ustedes que Job merecía pasar por lo que pasó? No. Humanamente hablando, no, pero pasó por ahí. Job. Hay situaciones en la vida, hermanos, que el ser humano las pasa y las pasará. Y el que no ha pasado por alguna experiencia difícil en la vida, prepárese porque pasará. Entonces tenemos que tomarnos de la mano de Dios. Tomados de la mano de Dios, vamos a poder salir adelante. Y seremos bienaventurados por haber pasado por ahí. Somos bienaventurados, somos felices. En medio de todo esto, Dios obra en la vida de cada persona. Pero mire, abriendo su boca les enseñaba Jesús diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De este versículo yo encontré un aspecto importante. ¿Qué es pobre de espíritu o pobre en el espíritu? Bueno, se refiere a aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Aquellos que reconocen su dependencia de Dios. O sea que en lugar de confiar en su propia autosuficiencia o en su propia riqueza, dicen, yo sin Dios no soy nada. Ahora, son personas humildes, porque reconocen su fragilidad, reconocen su necesidad de la gracia divina. No se trata de una pobreza material, sino de una pobreza espiritual, donde se acepta su propia incapacidad para salvarse a uno mismo y se busca la salvación de Dios. Entonces, esta persona de quien Jesús menciona aquí,
Los pobres en espíritu son aquellas personas que tienen humildad y que reconocen su propia insuficiencia. Es que una de las cosas que no nos permiten gozar, hermanos, la gracia de Dios y la bendición de Dios, es nuestro orgullo. Somos orgullosos. El ser humano es orgulloso. Y como que mientras hemos nacido o vivido con todos los bienes materiales y la opulencia, mientras tenemos más, de pronto nos volvemos un poquito más orgullosos. No es lo mismo de aquel que viene de un trasfondo de escasez al que viene de un trasfondo donde lo ha tenido todo. Y como lo ha tenido todo, pues no ha tenido necesidad de clamar a Dios. Que Dios nos guarde a nosotros, hermanos, si tenemos algo. Y que si llegásemos a tener algo, y que si Dios nos ha bendecido con algo, que todo lo que tengamos siempre nosotros digamos, lo tenemos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, aleluya. La bendición de Dios. Esa vida de humildad debe de mantenerse siempre. Pero también este pobre en espíritu es aquel que tiene una apertura a la gracia de Dios, porque reconoce su pobreza espiritual y sabe que esa pobreza espiritual puede ser satisfecha con la gracia de Dios y el favor de Dios. Porque toda persona, hermanos, que se mantiene en esa actitud de humildad delante de Dios, día a día va reconociendo que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana es grande su fidelidad. Así es, Señor. Miren, yo me siento feliz ahora, porque yo cuando vengo aquí, los hermanos me están escribiendo y reportándome de la iglesia todo lo que está pasando. Hasta si mueven una silla, ya me quieren decir. Yo les digo, no me reporten tantas cosas. Pero ya pasó, allá tenemos 2 servicios en la mañana, y pasó el primero, y me dice un hermano: pastor, viera qué bendición, qué bendición. Gloria a Dios. Oye, Aleluya. el templo estuvo completamente lleno, me dice. Quieto al Señor. Vaya, dije yo, tengo que salir más seguido para que el templo se llene. Digo, dejen que el hermano Marcos salga de vez en cuando para que... Un joven así como el que se bautizó ahora, de esos hermanos bien entusiastas, le fue a pedir permiso a su pastor porque lo habían invitado otros jóvenes a una vigilia, y él quería gozar en vigilias de otra iglesia porque le contaban que era gozoso. Vaya, pues le dijo el pastor: te doy permiso, anda, pero tened mucho cuidado, mucho cuidado. Sí, pastor, no voy a ver a las jóvenes de allá, yo no, nada de eso. El domingo que vio a su pastor, el pastor le pidió un reporte. ¿Qué tal? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue la bendición? Pastor, le dijo, viera qué bendición. Pero qué gran bendición en esa iglesia. Pastor, qué bendición. Y él pensó y dijo: quizás fue lleno del Espíritu Santo este joven. A lo mejor quizás Dios habló a su corazón por la predicación. Pastor, a la medianoche así eran los grandes panes con pavo que nos daban. Eso fue la bendición, porque él sentía que les habían dado un buen refrigerio de comida. Bueno, hablando, hermanos, acerca de la pobreza en el espíritu, uno debe de llegar a reconocer que son nuevas las misericordias de Dios cada mañana. Aleluya. Y uno alaba al Señor aún por cosas pequeñas
uno alaba al Señor y glorifica a Dios. Él nos bendice, Él nos ayuda, Él nos suple para todas nuestras necesidades. Y ahí vamos viendo el crecimiento de nuestros hijos, de nuestra familia. Los jóvenes de la iglesia, los niños de la iglesia van creciendo. Y de pronto los vemos en el ámbito profesional, sirviendo a Dios, desarrollándose en el ámbito profesional. Y uno dice, vaya, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Aleluya. Porque Él es el que da oportunidades. Sí. Amén. En esta congregación que está aquí, podríamos tener futuros profesionales entre los niños, entre los Sí, jóvenes. amén, amén. Que podremos tener futuros misioneros, predicadores entre los niños. Aquí podremos tener personas que servirán. Y claro, la iglesia seguirá adelante mientras el Señor no viene, porque Él no ha dicho cuándo va a venir. Él no ha dicho ya va a ser en tal fecha. Solamente nos dice, estemos preparados. Estemos preparados porque cuando menos pensemos, el Señor viene. Pero mientras tanto tenemos que seguir haciendo la obra del Señor. Gloria al Señor. Yo no entiendo mucho el inglés, pero ayer que estaba en la entrada del tren ahí, del metro, yo vi a unos morenitos bien alegres. Pero me les acerqué y vi que no eran los drogos de por ahí. Porque yo ya me puedo, a los que son droguitos, ya me los puedo. Esos andan con otros olores. Esos eran unos morenitos, pero alegres. Y saben, con la Biblia. Miren, con la Biblia. Yo no les entendía mucho, pero estaban entre ellos, pero predicando de una forma que yo dije, voy a hacer eso allá en El Salvador. Como que tenían un tema en específico y daban oportunidad de que todos hablaran, y de repente alguien hablaba con más entusiasmo que otros. Como que yo les dijera a ustedes en esta mañana, hermano, venga usted a dar el versículo siguiente acerca de la bienaventuranza, y pasaría otro hermano con entusiasmo, pasarían otros con más gozo. Bueno, cada quien. Vaya, yo dije, qué bonito eso. El corazón feliz. Gente sirviendo a Dios a su manera, predicando la palabra de Dios. Hermanos, los pobres en espíritu son aquellos que tomamos en cuenta a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y que sabemos que aún en medio de la adversidad se cumple en nosotros lo que el Señor dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Aleluya. Aleluya. Y Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu no son comprendidos por los demás. Los pobres en espíritu, que toman en cuenta a Dios, tienen la certeza que al pasar de esta vida a la otra, iremos para estar con el Señor por toda la eternidad. En segundo lugar, el versículo número 5, el versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. A todos nos ha tocado llorar. Lloramos, y alguien dice, nacemos llorando y morimos. Quizás lloran por nosotros, llorando. La vida es de reír y llorar, pero para muchos como que es más llorar. El llanto es una expresión del alma. El llorar viene, hay veces que no es porque le duela tanto a uno, no es físico. Hay llantos que son emocionales. Llorar. Cuando se llora, cuando se derraman lágrimas por la experiencia que se esté viviendo, aquel que tiene comunión con Dios tiene la certeza que el Señor nos consuela. Aleluya. Aún en Apocalipsis aparece una porción que dice que Él enjugará nuestras lágrimas. ¿Ve? Hermanos, lloremos en la presencia del Señor también. Aleluya. Lloremos cuando nosotros estemos alabando a Dios. Sí. El llorar es una expresión del ser humano.
nos limpia los ojos de todas maneras. Pero lo cierto es que si lloramos, dice que somos bienaventurados porque recibiremos consolación. La consolación. Cuando una persona está pasando por alguna situación, hay momentos que no hay palabras que puedan venir a satisfacer la experiencia. Y uno puede decirle a una persona que está en el luto, cuánto lo sentimos, sentido pésame. Pero el que está pasando por eso, solo oye, casi es como un saludo nada más. Con los que hemos pasado por experiencias que ha fallecido un ser querido, en el caso mío de nuestro papá, y que yo con mi papá trabajé con él los últimos 30 años, 35 años juntos trabajando, hermanos. Él me mandaba a mí y me decía, haz esto, haz lo otro, anda aquí, anda allá. Y con él, y que de repente se nos fue. El gran bajón. Cuántas muestras de aprecio, cuántas muestras de pésame, para decirles que esos días hasta el teléfono se me topó y se me quedó desconectado y cambié teléfono mejor. Y hace unos días de estos le compré la pantalla y he estado volviendo a leer todo. Y cuando estoy leyendo todo, vuelvo a ponerme a llorar. Mire cómo es el sentimiento humano, el sentimiento. Y uno sabe que en los momentos así de dificultad no hay palabras. Por flores que manden, por dinero que le den a uno, nada, se siente. Pero dice la palabra que al llorar, que es como la expresión del sentimiento humano desatado en dolor, pero en un dolor del alma. Ese es un dolor del alma. Ahí tenemos la certeza de que Dios nos va a consolar. Aleluya. El consuelo de Dios es maravilloso, amados hermanos. El consuelo de Dios trae fuerza. El consuelo de Dios trae la energía para salir adelante en medio de esa dificultad que estemos pasando. Aleluya. Dice también el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. Aquí puede referirse al aspecto de que los que son pacíficos, los que tratan de agarrar las cosas tranquilamente, no reaccionando con violencia, no reaccionando queriendo imponer, sino que le dejamos a Dios. Dios se encargará. Dios se encargará. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay momentos, hermanos, cuando de veras que mejor los que son pacificadores, que los que son tranquilos, los que no reaccionan violentamente, sobrepasan las crisis y se quedan ahí. Se quedan. Heredan aún las cosas que los padres les dejaron. Otros reaccionan un poco diferente, pero dice que estos son aquellos que heredarán la tierra, recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El ser humano no solamente tiene hambre física, tenemos hambre también de Dios. Tenemos hambre de las cosas espirituales. Por eso es que asistimos a la casa de Dios, hermanos. Amén. Tenemos hambre por la palabra de Dios. Amén. Cuando uno viene con ese sentido de recibir el pan del cielo, recibir el pan de Dios. Aleluya. Miren, el Señor satisface nuestra hambre. Él nos llena, Él nos llena. Entonces,
Todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, de las cosas de Dios, es bienaventurado porque recibirá pues esa bendición de ser saciados, serán saciados. Y el versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Recordemos siempre aquel refrán o aquel dicho: hoy por ti, mañana por mí. Porque no estamos exentos, hermanos, de que podríamos pasar por un tiempo de crisis, de ausencia de bienes. Nadie está exento de que de pronto lo pierda todo. Allá en Texas se oyó la noticia la semana antepasada de una gran tormenta, y ese río se saltó los linderos y se pasó llevando casas. Aquellas personas que a saber cuánto tiempo les había costado obtener esos bienes, sus casitas, sus vehículos, sus bienes, fueron arrasados de un momento a otro. Fueron arrasados. Y entonces perdieron todo, lo perdieron todo. Así es la vida. Hay momentos que podemos perderlo todo. Pero el bienaventurado es aquel que reconoce que si es misericordioso, alcanzará también misericordia. Que Dios también va a ayudarnos para poder superar esas crisis. El versículo 8 dice: bienaventurados los de humilde corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de humilde corazón. Todas estas bienaventuranzas, hermanos, tienen relación. Y vemos el ingrediente de la humildad. Es un componente como una característica fundamental en la vida de la fe. La vida de la fe demanda humildad, humildad. Y cuando uno se humilla delante del Señor, entonces la bendición de Dios está ahí. Luego dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El limpio corazón. Hemos cantado a través de los años aquel lindo coro: Señor, ¿quién entrará a tu lugar para adorar? El limpio de mano y puro de corazón. Y uno, hermano, se pone a decir de pronto: pero y yo en veces no soy tan limpio de corazón. Yo no soy tan limpio de manos. Pero ahí es donde vemos la misericordia del Señor. Pero el limpio corazón es aquel del que hablamos el viernes anterior. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos. La sangre de Cristo tiene poder para lavar nuestras almas, para quitar en nosotros todas las manchas. Hay veces que nosotros seguimos pensando en las situaciones que quizás decimos: le fallé a Dios. Y a eso fue hace mucho tiempo atrás. Y seguimos pensando todavía en eso. Pero no, si ya venimos a los pies del Señor, si ya nosotros le hemos confesado al Señor nuestras culpas, fiel y verdadero es el Señor. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos regenera, Él renueva nuestra vida y seguimos adelante en esa comunión con el Señor. Y luego dice el versículo 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Queridos hermanos, aquí también se nos habla acerca de ser agentes de paz. Todos necesitamos siempre una persona que se meta en medio de nosotros cuando estamos con el indio adentro y que nos traiga paz, porque todos somos tentados a pelear, a enojarnos.
No crean ustedes que estos hermanitos de parejitas que andan juntitos toda la vida no tienen ratitos que... ¿Cómo no? Pero el Señor nos ayuda, el Señor nos ayuda. Para pelear se necesitan dos. Uno solo le cuesta. Era un poco loco el que se pelea el mismo, ese ya está fuera de... Ese ya es demasiado. Pero para pelearse se necesitan dos. Miren, y de pronto les comentaba yo ahí a los hermanos de una pareja ya de ancianos. Ustedes saben que ya mientras más ancianos son las parejitas, más se pelean. Pero son cuestiones triviales, pequeñas. Ahí estaban sentaditos viendo el atardecer y a la rama de un árbol se llegó a parar un pájaro. Y ella le dijo, mira qué lindo ese árbol, ese pajarito. Es gaviota, le dijo ella. No, le dijo él. No es gaviota. Es tijereta, le dijo. Tijereta. Por esa cosita agarraron bronca. Una cosita pequeña. ¿Por qué van a estar peleándose por eso? Viene ella y le dice, te digo que es gaviota. Pues él, miren, él no se dejaba. Pues yo te digo que es tijereta, le dijo. Bueno, y se fueron poniendo más serias las cositas. La comunicación esa, más bueno. Te digo que es gaviota, le decía ella a él. Y aquel no se dejaba. Te digo que es tijereta. Ahí a la par estaba el bautisterio, como este. Viene la señora y agarró al hombre y lo metió. Te digo que es gaviota. Él, ahogándose, sacó la mano y le hizo así, ¿ve? Te digo que es tijereta. Son cosas de la vida, hermanos. Por cosas pequeñas en veces peleamos. Pero bendito sea Dios por aquellos que son pacificadores. ¿Cuántos pacificadores hay aquí? Sean sinceros, por favor. Pacificadores. Pacificadores ante las malas miradas. Pacificadores ante las malas interpretaciones de la vida. Pacificadores ante los celos de la vida. Mejor ser pacificadores. Y aquí en este versículo 9, ¿verdad? Dice el Señor, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén, sí, Señor. Si su esposo o su esposa no es tan pacificadora, no le vaya a decir que no es hija de Dios o hijo de Dios. Por la misericordia de Dios, somos hijos de Dios, a pesar de todo. Pero son bienaventurados. Y el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Hay momentos, hermanos, que cuando somos perseguidos por las situaciones de la vida, nuestra vida se vuelve como un terreno más fértil para la gracia de Dios. Muchos en las cárceles allí han llegado a tener un verdadero conocimiento de Cristo Jesús. Ahí estaba yo en ese McDonald's de aquí, de esta calle para allá. Me fui con los niños. Un momentito que hermana Stephanie y el hermano Benjamín estaban en una actividad, me lo llevé. Y entonces vi que entró un papá con 3 niños. Y en su camisa decía, Jesús es el Señor. Y tenían un texto bíblico. Y lo saludé. Primero le pregunté si conocía a John Maxwell. Pensé que tal vez era originario de esa iglesia o algo así. Pero no. Ni nunca había oído hablar de él. Pero entre las cosas que platicamos, de pronto me dijo, es que voy saliendo, me dijo. Había estado en la cárcel. Voy saliendo. Pero allí, en la cárcel, recibió a Jesús como Señor y Salvador. Aleluya. Miren qué cosa. Y
y para que anduviera con los niños cuidándolo. Dije yo, es un padre ahora muy buen padre. Buen padre, porque algunos padres, como algunos de nosotros, no queremos andar con cipotes, con niños, a veces. No queremos ayudar en los oficios de la casa. Pero allí entendí que él tuvo un verdadero encuentro con Dios. Y aquí la palabra dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Por supuesto, otros también interpretan que por las cosas de Dios. Y es cierto, por poner en alto el nombre de Dios podríamos sufrir. Se dice que podríamos estar llegando a un tiempo donde se va a sufrir por causa de Cristo. Yo estoy a la expectativa. Hace años, en un encuentro educativo que tuvimos en México, en el Distrito Federal, nos mostraron en una área que es como tipo colonial, antiguo de México, el Instituto Bíblico Sanderson. Viene siendo como el Instituto Bíblico Central de las Asambleas de Dios. Ahí está el templo, ¿no? Pero estos días llegó la policía y solo les dieron 12 horas para sacar todo lo que pudieran sacar y que dejaran el espacio. Vaya, y uno dice, eso nunca se ha visto. Pero yo recordé que en México es diferente. En México todas las propiedades de iglesias no están a nombre de instituciones o de iglesia, sino que son del Estado. Si uno quiere establecer una congregación, tiene que ir al gobierno, pedir permiso y llevar los controles y todo es del gobierno, todo. Si uno construye, es del gobierno. O sea que es como una ONG o una organización sin fines de lucro. Pero cuando se dice sin fines de lucro, es que es del gobierno. Que las personas llegan solamente para utilizar los lugares. Pero hoy hemos sido impactados porque sin decir nada, y los hermanos no dicen nada más que llegaron las autoridades y les han dado solo 12 minutos, 12 horas para sacar todo. Y un hermanito estaba sacando un videíto, porque hoy ustedes saben que en las líneas, en las redes sociales se ve todo ahora. Ahí han sacado todos los libros, las Biblias, ahí están las bibliotecas, bueno, todo ahí, lo que pudieron sacar. Uno no sabe, pueden venir tiempos difíciles. No sabemos para dónde van, los sistemas van cambiando. No sabemos qué experiencias podríamos nosotros pasar. Pero de algo sí podemos nosotros decir, que somos bienaventurados si nos llegasen a perseguir por causa de la justicia o por causa del reino de Dios. Nos pueden llegar a perseguir, pero tenemos un galardón glorioso. Si llegáramos a sufrir por causa del evangelio, podemos decir, bendito sea el nombre del Señor. Pero no es fácil. Y concluyo con este versículo 11 cuando dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y ahí donde el Señor concluye diciendo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Los que no han leído el libro que se llama Las Catacumbas, sería bueno que lo leyeran alguna vez en la vida. Pero los cristianos en Roma, hermanos, tuvieron que ser perseguidos. Desde el emperador Nerón en adelante persiguieron al cristianismo. Y los cristianos les tocó vivir como en lugares subterráneos, sí, en cuevas. Y no salían, había gente que no salía. Se dice que hubieron cristianos que allí nacieron y allí murieron. Años y años. No podían salir, no tenían libertad.
Lo que se habla también de los países en la China, en algunos países musulmanes, donde no permiten el cristianismo. Sin embargo, hermanos, aún en esos países donde procuran que no se hable abiertamente del Evangelio, ahí hay una iglesia poderosa en el Señor. Gloria al Señor. Ahí en China hay una iglesia poderosa en Dios. No sé si ustedes recuerdan de un país que se abrió de pronto al mundo y dieron oportunidad. Y la primera gran concentración de miles y miles de personas fueron los cristianos que habían salido y ellos alababan y glorificaban el nombre del Señor. Entonces, gocémonos y alegrémonos porque nuestro galardón es grande. Y que estas bienaventuranzas de Jesús puedan estar en nosotros también. Y que nosotros seamos esos bienaventurados, para que cuando el Señor también venga, nos halle haciendo así. Y dice que estaremos con el Señor por toda la eternidad. Le damos aplausos al Señor. A Él sea la honra y la gloria. Oremos. Bendito Padre Celestial.